Buenas noches, mi nombre es Jairo Cedeño, soy estudiante de la carrera de Turismo Ecológico de la Universidad de Costa Rica, de parte del TCU Proyecto Biota a cargo del profesor Víctor Acosta y del TCU 563 Apoyo a Micro y Pequeñas Empresas a cargo del profesor Andrés Jiménez de la Cámara de Turismo de Orosi. Le damos la bienvenida a todos a este segundo conversatorio titulado Interpretación de la Iglesia Colonial de Orosi, Antiguo Templo, Nuevas Historias. El conversatorio de hoy va a estar a cargo de la máster Marisol Mayorga. Ella es intérprete del patrimonio, es profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica y actualmente es candidata al doctorado, en este caso en el programa de manejo y conservación de parques con interpretación del patrimonio en la Universidad Estatal de Kansas. Para hablar un poco de su experiencia, ha realizado diferentes proyectos para la UNESCO y servicios a los parques nacionales de Estados Unidos, así como a los de Argentina. También ha realizado proyectos o ha trabajado directamente en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, entre otros. Fue coordinadora de la licenciatura en Interpretación Ambiental de la Universidad de Costa Rica y para el 2021 publicará un libro de texto sobre el patrimonio en América Latina con la editorial UNED. Entonces, le doy el pase a la invitada, a la profesora Marisol, para que pueda empezar con la actividad. Buenas tardes, como les decía, es un gusto compartir con ustedes y quiero agradecer a los TCU, a la Cámara de Turismo de Orosi, la coordinación de la carrera de Turismo Ecológico del Recinto de Paraíso, de la Universidad de Costa Rica, esta oportunidad para compartir este trabajo conjunto que en última instancia esperemos que sea de beneficio tanto para todos nosotros como para nuestro patrimonio. Antes de iniciar, quisiera contarles una breve historia. Desde que yo estaba pequeña, me gustaba mucho cantar y especialmente en coros, entonces estuve en varios. Uno de ellos se llamaba el Grupo Coral Argé y allí hicimos varios proyectos muy bonitos. Uno de ellos fue la grabación de un disco con 12 canciones costarricenses y dos de esas canciones siempre fueron mis favoritas. Las disfrutaba mucho cuando en los ensayos y cuando las cantábamos en presentaciones. Y bueno, vean las vueltas de la vida. Una de esas canciones, me imagino que ya ven por dónde va la historia, se llama Orosi. Y yo quería iniciar esta noche compartiendo con ustedes esta presentación. Una vuelta del camino, descubrí tremendas flores, tan bello el panorama, que enmudezco de emoción. Dos cadenas de montañas que encierran un valle hermoso, y por debajo de un puente corre el río presuroso. Orosi, jardín de la patria tica, mi voz al nombrarte te da su emoción. Orosi, eres gloria de mi Costa Rica, por eso al cantarte va mi corazón. Un destello anaranjado marca el salir del sol, y la iglesita lejana que es templo del español. Bujarras no es solo ruinas, es herencia de titanes que atravesaron los mares como bravos capitanes. Orosi, jardín de la patria tica.
mi Costa Rica. Por eso al cantarte va mi corazón. Y bien, esta canción, aunque cortita, engloba muy bien varios aspectos que hoy quisiera compartir con ustedes, que se relacionan con la interpretación del patrimonio, sobre qué es y cómo podríamos aprovecharlo en sitios de importancia patrimonial como Orosi. Cuando tenemos actividades relacionadas con el turismo, siempre vamos a tener algunos elementos en común que giran alrededor de esta actividad. Tenemos por un lado el patrimonio, que puede ser un sitio, un objeto, una idea, un personaje, una institución. Puede ser intangible, como una leyenda, una canción. Puede tener un valor universal, excepcional, como es el caso de los sitios de patrimonio mundial. O puede tener un valor no menos importante, pero más limitado a lo local. En términos generales, las Naciones Unidas definen el patrimonio como el legado que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y lo que transmitimos a las futuras generaciones. En este caso vamos a enfocarnos, por supuesto, en la Iglesia de Orosi. Sin embargo, desde mi perspectiva como personal y como investigadora, yo creo que el contexto importa mucho. Entonces, para efectos de esta presentación, cuando me refiera al patrimonio, lo voy a asumir como un todo, como un sitio de patrimonio en el cual, por supuesto, la Iglesia de Orosi tiene un lugar preponderante. Además, asociado a esto a estos sitios tenemos también personas, ya sean visitantes que vienen y van o gente de la comunidad que siempre tenemos cerca. Estos elementos interactúan constantemente y si bien lo ideal es que esta interacción sea beneficiosa, a lo que aspiramos en nuestra profesión, sabemos que en no pocas ocasiones existen desequilibrios, ¿verdad? Y que ya sean intencionales o no, pues eso puede causar fuertes impactos en los sitios. Debido a ello, la interpretación surgió desde hace mucho tiempo para ayudar a regular estas relaciones y también para ayudar a procurar ese equilibrio al que aspiramos. Sin embargo, ustedes me dirán, bueno, pero eso lo puede hacer, lo hacemos los gestores de turismo, hasta la policía y los guardaparques. Entonces, ¿por qué la interpretación es diferente? Desde que la interpretación se creó, ya hace más de 100 años, uno de los mandatos más fuertes fue que fuera más allá de solo administrar o manejar a los visitantes, sino que se viera a esta profesión primero como un servicio público, que además de ayudar a las personas a desarrollar relaciones positivas con el entorno, con el patrimonio, relaciones más fuertes, más íntimas, más duraderas con los sitios. Y así, más allá de este legado, un valor heredado de este sitio, la idea es que la interpretación busca ofrecer a los visitantes una oportunidad para crear sus propios significados, sus propias conexiones al interactuar con ese patrimonio. En otras palabras, lo que queremos los intérpretes es que las personas se enamoren perdida irremediablemente de ese patrimonio. Podríamos decir entonces que la interpretación actúa como un intermediario, el intérprete o la intérprete actúan como intermediarios, como cupidos, que de forma premeditada, completamente e intencional, facilitan esos espacios para que las personas conozcan el patrimonio, interactúen con él y desarrollen muchas experiencias positivas que consoliden esa relación. Sabemos que cuando estas experiencias positivas ocurren, nos sentimos bien y queremos más experiencias
similares. Y en fin, al final de cuentas empezamos a querer, en este caso, el patrimonio. Ahora, para dar una definición más académica, voy a compartir la del Comité para la Interpretación y Presentación de los Sitios de Patrimonio Cultural del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios o ICOMOS de las Naciones Unidas. Ellos dicen, a mí me gusta esta definición porque la divide en dos o especifica estas dos partes de la interpretación. Una es la de la interpretación, como pueden ver, dice que son las actividades, reflexiones, investigación, creatividad que se estimulan por un sitio de patrimonio. Vean aquí que habla de que la realimentación y el involucramiento de la gente es esencial para la interpretación y la transformación de los sitios de patrimonio. Son lugares de aprendizaje y reflexión. Dicen sobre el pasado, yo creo que también sobre la actualidad y el futuro también. Y también son recursos valiosos para el desarrollo sostenible de las comunidades y el diálogo intercultural e intergeneracional. Ellos también hablan de la presentación, que tiene que ver con la planificación y la organización de la información que tenemos y el acceso a un sitio de patrimonio. Entonces, usualmente esto lo realizan académicos o profesionales que están involucrados con el sitio. Y, bueno, los diseñadores que se encargan de hacer esa presentación. Y en muchos casos esta comunicación es de una vía. En el caso de esta presentación o el caso eventualmente del tour virtual. Sin embargo, deben considerar, antes de hacerlo así, esa información, esa realimentación de los diferentes actores. No se queden por fuera. Ahora, ¿cómo hacemos todo eso? Sin duda hay muchas formas de recopilar la información. Pero bueno, voy a mostrarles un par de métodos que utilizamos los intérpretes, que podría ser de utilidad para ustedes. Una que tiene que ver con el análisis de los diferentes aspectos del patrimonio y otra para hacer esa presentación con el público. Entonces, cuando hablamos del análisis del patrimonio, podemos ver 4 elementos principales que tienen que ver con el mismo patrimonio, pero también, como les mencioné antes, el contexto importa. Entonces, con otros aspectos que giran alrededor de ese patrimonio. Vamos a ir viéndolos uno por uno. Cuando hablamos de patrimonio, nos referimos a elementos que diferencian al sitio. Entonces, pueden incluir rasgos sobresalientes, como por ejemplo características biológicas, especies, ecosistemas, aspectos geológicos, estéticos, aguas termales, las vistas del valle, todos estos rasgos que son muy característicos de la zona. Por otro lado, algunos de esos rasgos pueden convertirse o constituir atractivos. La iglesia es un ejemplo, una catarata. Y también existen expresiones intangibles e historias. Para los que estuvieron el lunes en la charla del profesor Fernando, voy a hacer algunas referencias respecto a su charla, que son relevantes ahorita. Él mencionaba, por ejemplo, la historia de los... para los que no estuvieron, no se preocupen, no lo estoy mencionando ahorita. Él mencionaba algunas historias relacionadas con iglesias en Nicoya, aquí en Orosi, y hablaba de que la gente habla sobre túneles, ¿verdad? Que existen, toda esta parte misteriosa. No necesariamente son ciertas, o por lo menos no se han comprobado, pero constituyen historias y mitos que la gente
guarda y transmite dentro de su comunidad. Entonces, pueden tener un lugar, aunque no tengan fundamento científico, pueden tener un lugar dentro de este proceso. Otro ejemplo, bueno, para los que conocen el proyecto de la guía biocultural de aves, que hizo uno de los estudiantes del recinto, en el que recopilaron diferentes historias sobre las aves. De nuevo, no necesariamente están basadas en aspectos biológicos o técnicos, pero tienen importancia cultural para la comunidad, ya sea porque incluyen mitos que de alguna forma es necesario eh, conversar sobre ellos, quizá de alguna forma cambiarlos, o porque tienen un valor también histórico y entonces más bien se continúan transmitiendo como parte de la tradición de las comunidades. Otro aspecto, además de estos rasgos, de estas características, son los procesos universales. Entonces, las características buscan ver qué es lo que hace el sitio único, pero hay procesos universales, que pueden ser naturales o sociales, que más bien, en lugar de diferenciar el lugar, más bien lo une con otros sitios, lo une con el universo, por lo menos el mundo. Ejemplos de ellos, bueno, en la canción veíamos, cuando hablaba de 2 cadenas de montañas, ¿verdad? El río. En general, los procesos ecológicos, fenómenos ecológicos y biológicos que ocurren en esta zona, que son muchos y maravillosos. La parte hidrológica, gran importancia del agua. Otros procesos que también tienen importancia, no necesariamente porque nos encanten, pero que sí tienen una influencia muy fuerte, bueno, son los aspectos geomorfológicos, tectónicos, ¿verdad? La famosa falla de Orosi, que en realidad está en todo el país, que en realidad todo el país está lleno de fallas, pero la de Orosi es bastante famosa. Y bueno, eso tiene un vínculo directo, en este caso, ¿no? Ha existido historias y documentales que hablan sobre cómo la iglesia en este caso ha sobrevivido todos esos embates de la naturaleza, pero entonces no podemos ver la iglesia sin ver el contexto, ¿verdad? Porque es importante y eso también lo hace, le da aún más valor, pues chica, es una iglesia tan antigua y que ha sobrevivido tantas cosas diferentes, ¿verdad? Entonces eso ayuda mucho a entender ese contexto. Otro aspecto son los procesos sociales. Y aquí, bueno, hay 2 por lo menos que definitivamente son fenómenos de verdad universales y cualquier persona en cualquier lugar del mundo los entiende, aunque tengan diferentes perspectivas al respecto, pero por ejemplo, los fenómenos de conquista, de colonización, todos los países de alguna u otra forma hemos sido conquistadores o conquistados de diferentes formas, ¿verdad? Y en todos tenemos algún proceso relacionado con la migración. Entonces, estos fenómenos, estos procesos sociales no están divorciados de todo este contexto. Y pues la iglesia puede ser un lugar, puede ser un espacio donde se abran oportunidades para hablar de eso, ¿verdad? Ahora, con solo pensar en todos los procesos sociales, en todos los procesos naturales, además de la misma iglesia, la parte arquitectónica, la parte de infraestructura, todas las obras de arte, todas
información relacionada con la parte religiosa. Es muchísima, muchísima información. Esta información es indispensable, ¿verdad?, para que podamos basarnos en hechos y podamos mantener la credibilidad con la audiencia cuando presentemos algo. Pero al ser tanta puede ser muy difícil de manejar, entonces es necesario organizarla. Una forma, y no es la única, pero una forma que es efectiva es por medio de la creación de mapas mentales. Aquí un comercial para los chicos y chicas de taller 1, por eso es importante, porque a veces puede ser tanta información que tenemos que empezar a procesarla y organizarla de alguna forma. Entonces ya aquí tenemos un ejemplo. Yo tengo uno, pero no está tan bonito, así que tomé este prestado. Y es un ejemplo de una pequeñísima parte relacionada, por ejemplo, con la colonia, ¿verdad? Ni siquiera necesariamente en Costa Rica, pero es para darles una idea. Entonces, supongamos que ya tenemos toda esa información procesada y organizada, ¿verdad? Entonces ya eso es un gran inicio. ¿Y ahora qué? ¿Verdad? Los principios de la interpretación nos dicen que la información per se no es interpretación, es información. Yo puedo hablar de todos esos tópicos de especies, de taxonomía, puedo describir obras de arte, puedo hablar de arquitectura, puedo hablar de técnicas, puedo hablar de materiales, pero esa información sola y aislada no es interpretación. En eso, los intérpretes sufrimos mucho con eso, porque muchas veces la gente que desconoce piensa que solo darle un montón de información a la gente ya con eso hicieron interpretación, pero no funciona así. Por eso, además de esta información que sí es muy valiosa como base, también tenemos que considerar otros dos aspectos. Uno que casi nunca se considera, pero que vale la pena rescatar, es el de la esencia del lugar. Entonces, cuando hablamos de la esencia del lugar, y es un concepto complejo, entonces podemos verlo desde dos perspectivas. Uno es, bueno, esa naturaleza única del lugar, que es lo que lo hace tan particular. Por ejemplo, si tengo que describirle el parque Chirripó a un extranjero o a mis papás que nunca han ido, ¿cómo se lo explico? ¿De qué manera les digo? Y que no me digan, pero no le veo la gracia, ¿verdad? Si es un extranjero, que diga, en mi país tenemos muchos lugares como este. Entonces, ¿qué es lo que lo diferencia? ¿Qué es lo que lo hace único? Hay otro concepto, y creo que en este caso es relevante, que usan mucho los arquitectos, que tiene que ver con lo que llaman el genius loci. Ellos lo definen, o algunos lo definen, como una cualidad que tienen ciertos espacios de lograr que en ellos nos sintamos bien, que deseemos volver y que estén presentes en nuestros mejores recuerdos. Eso es exactamente lo que la interpretación quiere hacer. Entonces, para ello, para poder entender bien ese genius loci, no se puede hacer desde un escritorio, no se puede hacer virtualmente. Los intérpretes, quienes están encargados de hacer eso, tienen que estar allí, tienen que experimentar el lugar, tienen que vivirlo, tienen que sentirlo, desde diferentes formas, no solo ir a observar, no solo ir a caminar, hay que probar, hay que oler, hay que tocar, hay que sentir, hay que conversar. Entonces, toma tiempo y no es sencillo, pero es posible hacerlo y debería hacerse. Cualquier proyecto que quiera trabajar con interpretación debe hacer lo posible por buscar esa esencia y poder aumentarla y promoverla, ¿no? Aquí, de nuevo, quiero rescatar un comentario que hizo el profesor Fernando sobre la estética de los lugares. Cuando se cuida la estética, la armonía
de los elementos del paisaje, se evita el ruido, nos sentimos mejor. Es una reacción visceral. Entonces, eh, porque se crean en una parte de nuestro cerebro reptiliano que ocurre más intuitivamente y nos cuesta explicarla por eso mismo. Precisamente porque no se origina en la corteza cerebral, que es donde podemos hacer esas explicaciones racionales, pero que ocurre y está basada en esa premisa de que todo, que a veces odiosa, pero cierta, sin embargo, de que todo entra por la vista, ¿verdad? Entonces, sí es importante enfocarse en esta estética, tratar de hacer el sitio más armonioso, porque cuando hay armonía la gente se siente invitada, se siente bien, se siente, desarrolla buenos recuerdos, muchos de esos viscerales que son muy fuertes, ¿verdad? Esas reacciones viscerales. Entonces, para aquellos que viven y trabajan en Orosi, eso es un tema importantísimo de tomar en cuenta porque todavía están a tiempo para manejar esa parte. Por último, en esta sección del análisis están las ideas sobre el patrimonio. Al inicio veíamos esta definición, ¿verdad? Donde habla de que la realimentación, involucramiento de los visitantes, comunidades y otros actores es esencial para la interpretación y la transformación de los sitios de patrimonio. Entonces, dicen que todo depende del cristal con que se mire. Los visitantes tienen ideas preconcebidas que han construido en su mente ya durante toda la vida sobre la colonia, sobre los indígenas, sobre la iglesia, y en algunos casos quizá nunca han considerado otras perspectivas, ¿verdad? Que solo este sitio y el contexto nos pueden compartir. Entonces el intérprete debe estar buscando constantemente estas grandes ideas que sean sugerentes. En este caso, los TCU y la Cámara han hecho un excelente trabajo al solicitar a la comunidad la contribución, ¿verdad? Ya sea objetos, fotografías, historias. Ojalá no se limite solo a eso, sino que incluyan historias e ideas sobre qué significa para ellos ese patrimonio. Estas ideas idealmente deben demostrar distintas perspectivas sobre el sitio para que los visitantes puedan compararlo, puedan poner en perspectiva las que ellos tienen. En ese sentido, decimos que una idea es una gran idea cuando es provocativa y puede inclusive generar sentimientos encontrados. Los intérpretes somos un poco buscapleitos en ese sentido. O buscar curiosidad, generar cierta curiosidad, emoción. Un ejemplo, volviendo a la canción, esta estrofa a mí me parece que es súper controversial, ¿verdad? Y ya ustedes pueden estar ahorita generando su propia perspectiva al respecto. Quienes llaman titanes a los conquistadores, bravos capitanes, ¿verdad? Alguna gente realmente considera eso, bueno, y si uno lo pone en perspectiva, realmente atravesar el océano, llegar a sitios desconocidos y meterse a explorar los bosques cerrados de Costa Rica, bueno, y del resto del continente, realmente necesita cierto grado de valor o de locura, no sé, pero bueno, esto es tema, pues eso es otra historia. Pero el punto es que estas ideas pueden generar, por lo menos ruido en algunos casos, pueden generar curiosidad, pueden generar otras ideas, ¿verdad? Entonces, eso queremos, que la gente constantemente esté
pensando sobre eso. Y ahorita vamos a hablar más sobre el asunto de los temas. Y ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio para ilustrar esto. Yo quería hacer un trabajo con los grupos, pero como estamos transmitiendo en vivo, no me deja. Entonces vamos a hacer el pequeño ejercicio así en vivo. Les voy a mostrar una fotografía por un ratito. Y me gustaría, aquí rompiendo el protocolo, Jairo, yo sé que usted dijo que hasta el final, pero no, pero yo soy rebelde. Me gustaría que alguno de ustedes, o varios de ustedes, me compartan, cuando vean esta foto, qué ideas les saltan les surgen cuando vean la fotografía. ¿De acuerdo? ¿Listos? Entonces y prepárense para responder. Por lo menos un par de ideas, ojalá diferentes. Ok, aquí vamos. ¿Alguien querrá compartir su idea? Profesora, ahí en el chat están escribiendo. Y es que no estoy viendo el chat porque si no me distraigo. Yo aquí se los puedo ir leyendo. Hay comentarios como nostalgia, cementerio abandonado, iglesia, religión, familia en la iglesia, la cruz de una iglesia, quizás vieja, cultura y naturaleza. Naturaleza, son algunos de los comentarios hasta ahorita. No sé si alguien quiere intervenir directamente. O elaborar un poquito más. Mientras tanto, les voy a hacer un quiz. ¿Alguno tiene idea de dónde será esto? Es como muy obvio. Pero... nadie sabe. Esta es la iglesia en la entrada de la iglesia de Orosi. Esta es la cruz en la entrada de la iglesia de Orosi. Sobre el arco que está en la entrada. Entonces, si nadie se atreve a participar, no sé si hay alguna otra contribución, Jairo. Sí, hay comentarios. De hecho, bueno, Fabián Torres menciona que la cruz es en la iglesia de Orosi, tal vez. Okay. Creo que acertó. Y hay otros comentarios. Y hay otros comentarios como antigüedad y naturaleza. Bien. Ok, sí, ¿verdad? Entonces, diferentes imágenes, diferentes paisajes, diferentes perspectivas evocan diferentes ideas. A mí esto me simboliza mucho un aspecto en el que yo insisto mucho y que en sitios de patrimonio, no sé, por cuestiones políticas o históricas, tienden a separar mucho la parte del patrimonio natural y el patrimonio cultural e histórico. Para mí no hay diferencia. La cultura, la naturaleza. Sí, perdón. Perdón que le interrumpa. De hecho, aquí en Facebook también hay otros comentarios. Okay. Hay tres que dice, bueno, Marco Antonio comenta paz, naturaleza. Y hay otro comentario de Katy que dice sentido de pertenencia. Quería hacérselos llegar también. Gracias. Entonces estas ideas van surgiendo, van generando en efecto, ¿verdad? Entonces, bueno, aquella persona que le generó nostalgia, ¿por qué? ¿verdad? Entonces, esto da pie para que empecemos es como una bola de nieve, empezamos a una avalancha, empezamos a generar más y más ideas. Como les mencionaba, desde mi perspectiva, simboliza muy bien ese aspecto de la unión de la naturaleza y la cultura y la historia. No están separadas, están siempre juntas y una influye sobre la otra constantemente, ¿verdad? Entonces
divisiones artificiales, como menciono, políticas o por cuestiones más prácticas, burocráticas, están allí, pero esta imagen nos demuestra que en realidad no. Estamos, están más cerca de lo que creemos. Creo el TCU de Biota creo que entiende bien eso y se enfoca en aspectos bueno, y la carrera de ecoturismo entiende muy bien eso y se enfoca en aspectos tanto naturales como culturales y eso está muy bien. Porque el contexto importa y no lo podemos separar. Bien, entonces, hasta aquí algunas ideas sobre cómo realizar este análisis del patrimonio. Ahora, los estudiantes de TCU seguro dirán, y bueno, ¿y a qué hora vamos a hacer todo eso, verdad? Recolectar y sistematizar y hacer mapas conceptuales y tanta información. No se estresen. Este análisis es un proceso, ¿verdad? Toma mucho tiempo y que debe ser permanente. Esto no termina con un TCU. Los estudiantes están de paso. No tienen que preocuparse por recolectar todo, es imposible. Pero lo que sí les sugiero es que esa información que colecten sí esté ordenada, ¿verdad? Y que la sistematicen y la compartan, eso sí, de la forma que quieran, con publicaciones, informes, por medio de una base de datos, pero que esta información sí debería quedar a disposición de la comunidad y de futuras iniciativas que puedan beneficiarse de este trabajo y construir sobre este trabajo, ¿verdad? Y que lo permitan ampliar y para hacer sus propios aportes, no tener que empezar de cero otra vez. Así es como vamos construyendo. Y la Cámara de Brosi pues tienen eso también un papel importante y el recinto y la carrera de turismo tienen un papel importante en ayudar a colectar esta información y a curarla, ¿verdad? Mantenerla y hacerla crecer. Ya pasando a la parte de, eso fue un cambio brusco, a la parte de la presentación del patrimonio, entonces tenemos ya una forma de recolectar esta información, analizar el patrimonio y ahora queremos presentarla. Entonces, en interpretación se utiliza un modelo que dice que para que sea efectiva, la interpretación debe ser TORE. ¿Okay? Debe ser temática, debe ser organizada, relevante y entretenida. Entonces vamos a ver brevemente algunos de esos aspectos. Cuando hablamos de interpretación temática, el tema interpretativo, de la forma en que lo vemos en la interpretación, es, en términos técnicos y prácticos, es una oración completa en la que esas ideas de las que hablamos antes ya se desarrollan, pero como una idea completa, una oración completa, sujeto, verbo, predicado. Y en el que se desarrolla esa opinión o perspectiva. Ahora, se basa en información comprobable y debe, en muchos casos, ser llamativa, fácil de comprender y provocar la reflexión. En algunos casos, no necesariamente el tema es provocativo. Un ejemplo es, creo que ahorita les voy a poner un ejemplo, pero sí se busca que tenga esa estructura completa de una oración en la que se pueda desarrollar esta idea. Algunos ejemplos. De nuevo, la idea es que sea provocativa para algunos, para otros no, unos estarán de acuerdo, otros no. Aquí no queremos causar conflictos ni discusiones, ¿verdad? Pero sí dar unos ejemplos de cosas que se podrían realmente discutir. Y depende también, ¿verdad? De eso, igual vamos a ver, depende de la audiencia con quien estemos. Entonces, algunos ejemplos. Para los conquistadores, la iglesia se elevó como escudo
para la protección espiritual y un vehículo para el sometimiento y la redención de los indígenas salvajes. No vamos a desempacar todos los significados, pero sí tener en contexto que cuando los conquistadores llegaron, esos asentamientos coloniales eran como pequeños fuertes, ¿verdad? Donde se tenían que defender de todas las amenazas que había alrededor y donde se concentraba toda la energía, donde se concentraban todos los recursos para poder sobrevivir en esta tierra lejana, inhóspita, peligrosa, ¿verdad? Para los indígenas fue otra historia, ¿verdad? Entonces, en las reducciones, donde los mandaban, y las iglesias fueron, hablando de la geotecnia, un epicentro del terremoto cultural que destruyó esa estructura social y laboral que tenían, y cultural que tenían las sociedades indígenas, ¿verdad? Y de la cual no se pudieron recuperar. Otros podrían ver a los conquistadores desde una perspectiva muy diferente, como especies exitosas que ayudaron al ser humano a dispersarse y aumentar la resiliencia, la diversidad genética, la diversidad cultural. Entonces son diferentes perspectivas, realmente muy diferentes, pero que se podrían enfocar desde diferentes, con diferentes materiales, con diferentes actividades y someterlas a discusión. De nuevo, para abrir, para presentar nuevas perspectivas a los visitantes y a las comunidades, a los gestores, ¿no? Otro aspecto, además de tener un tema claro, que siempre es importante, es que la interpretación sea organizada. Además de tener objetivos claros, porque siempre tenemos que tener objetivos para diseñar nuestras intervenciones y nuestras actividades, nuestros productos. La estructura típicamente de una presentación incluye una introducción, típicamente lo que les voy a decir, luego un cuerpo donde se los digo y luego una conclusión donde les recuerdo lo que les dije. ¿Okay? Ahora, durante un recorrido guiado, por ejemplo, esta estructura es más lineal y pues el guía tiene o el intérprete tiene más control sobre cómo se ofrece y también sobre las personas que están ahí participando, aunque es un público que llamamos no cautivo, o sea, no tienen obligación de estar ahí. Tenemos más interacción y más posibilidad de tener un poquito de control. En el caso de presentaciones que llamamos no personales, o sea, donde no estamos frente a frente, por ejemplo, una exhibición, o en este caso un recorrido virtual, que yo no tengo muy claro cuál es el concepto o la idea que tienen ustedes, pero independientemente, ahí no hay mucho control sobre qué haga la audiencia y sobre cómo vayan de un lado a otro. Entonces, si bien igual deberíamos diseñarla con una introducción, un cuerpo y una conclusión, porque igual siempre la página introductoria siempre está ahí, esto por donde se inicia, ¿verdad? Todo el proceso. Ya como naveguemos esta parte intermedia y si llegamos a la conclusión o no, ya eso no lo podemos controlar. Pero en ese caso es importante tener claro el tema general y a partir de ahí crear otros temas más pequeños para que por lo menos la gente pueda llevarse algunas ideas, aunque no se lleve la globalidad del tema. Les voy a dar un ejemplo de una exhibición que trata sobre mamíferos. En este caso, como les mencionaba antes, la idea no es hacerlo provocativo, porque estaba más relacionada con la parte de educación biológica para estudiantes, ¿verdad? Entonces, la idea no era tanto
provocar, sino explicar de una manera más amena y más accesible. Entonces tenemos un tema global que habla sobre que los mamíferos desarrollaron adaptaciones que les han permitido competir con animales de sangre fría desde hace 65 millones. Entonces, esto es un tema global, pero ¿cómo lo dividimos? Bueno, estos son algunos ejemplos nada más. Entonces tenemos 4 ideas diferentes. Uno es que la sangre caliente permite que los mamíferos sobrevivan en áreas frías, a diferencia de reptiles, ¿verdad? Entonces, otros animales de sangre fría que no pueden sobrevivir. Y gracias a la leche, las crías no tienen que cazar, alimenta a la madre. El pelaje permite que los mamíferos conserven su calor en los fríos. Y el otro es que como no necesitan ir a solearse para calentar la sangre, entonces muchos mamíferos nocturnos se volvieron nocturnos para aprovechar que no haya tanta competencia con los reptiles, por ejemplo. Y entonces, esos son ejemplos muy particulares en este caso, pero si alguien logra ver todos estas diferentes ideas, ya le va a quedar más claro en una conclusión de que, mira, sí, son diferentes adaptaciones que tenían los mamíferos. Por eso también la introducción es importante, porque entonces vamos a decir, bueno, aquí vamos a estudiar, en todo este proceso vamos a conversar sobre diferentes adaptaciones. Entonces ya la gente sabe que igual estamos bajo una sombrilla, ¿verdad? Bajo un tema, sombrilla, y a partir de ahí algunas ideas. Entonces, es un ejemplo igual para que ustedes desarrollen este tour virtual y es importante que tengan una idea sombrilla, ¿verdad? Que no sea simplemente información dispersa, porque entonces va a costarle más a la gente comprender o asimilar estas diferentes ideas que están tratando de compartir ustedes. Ahora, audiencias. Yo estoy segura que ustedes tienen como buenos estudiantes de turismo y de administración muy claro la importancia fundamental que las audiencias tienen en todos estos procesos, o que conocer la audiencia tiene en todos estos procesos. Rápidamente incluí algunos, ¿verdad? Pero esto es apenas una pincelada, entonces estamos hablando de escolares. Pero, ok, escolares, ¿qué? De colegio. Y ahí ya podemos empezar a segmentar todavía más, ¿verdad? Bueno, estudiantes de segundo ciclo o estudiantes de colegio, estudiantes de bachillerato o estudiantes de escuelas privadas, estudiantes de escuelas públicas, estudiantes de Cartago, estudiantes de Guanacaste. Entonces, ahí es importante que tengamos muy clara esa segmentación porque la forma en que vamos a llegarles es diferente. Ahora, cuando hablamos de información relevante, que la interpretación sea relevante, tiene que ver con eso, ¿verdad? Porque yo puedo hablar por horas y horas sobre las características del colono, pero si es un niño de escuela, posiblemente no se aburra, no le haga nada de gracia, no se relacionen absolutamente nada con su vida, con su historia. Tenemos que buscar formas de conectarnos, de usar información que sea familiar para las personas, para que se vuelva relevante y entonces pongan atención, ¿no? Igual con nacionales, son de Cartago, son de Guanacaste, del Valle Central, tienen estudios, eh, son católicos, no son católicos, etcétera, etcétera. Extranjeros, no sé qué tantos extranjeros llegan a la iglesia per se, pero bueno, imaginaría que si yo fuera española me gustaría ir a conocer estos lugares, ¿verdad?
Y no necesariamente tienen que ser audiencias que ya estén visitando. Bueno, estamos hablando pre-pandemia, ¿vale? Pero pueden ser audiencias potenciales, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de audiencias de visitantes nos gustaría tener? Otro aspecto, bueno, aquí no lo detallo, pero sí es importante. La interpretación y el turismo deben siempre considerar un aspecto social, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, hay audiencias que por múltiples y diversas razones se excluyen, ya sea porque el sistema los excluye o porque se auto-excluyen, ¿verdad? Hace unos años, cuando unas muchachas de taller, compañeras de Jairo, que estuvieron trabajando con la escuela de Ujarrás, me mencionaron que algunos niños no conocían, nunca habían ido a la iglesia de Ujarrás, aunque viven ahí, cerquita a la par, porque no consideraban que ellos fueran o pudieran ir siquiera, ¿verdad? Entonces, a veces no tenemos que ver muy lejos. Hay personas que no consideran que ellos vayan a entender o les vaya a gustar o merezcan ir a visitar un sitio de patrimonio, o un parque o un sitio recreativo. Pero entonces tenemos que fijarnos también en esas audiencias, no podemos dejarlas por fuera, no podemos seguirlas excluyendo. Hay que buscar formas de ver cómo las integramos en el proceso educativo y también de interpretación para que puedan generar esos vínculos, especialmente si son vecinos, especialmente si son las comunidades. Tenemos que procurar que se generen esos vínculos para que aprecien mejor lo que tienen ahí en el patio de su casa, ¿verdad? Por último, y aquí no voy a entrar en mucho detalle porque yo creo que esa es la parte que ustedes van a manejar mejor, especialmente con la ayuda de, bueno, ustedes son muy creativos, pero además con la ayuda de los estudiantes de diseño, yo creo que ahí van a tener mucho de conversar. Básicamente, la información o la interpretación debe ser presentada de una forma entretenida, ¿verdad? Entonces, algunos sugerencias, bueno, que sea interactiva, ¿verdad? Que incluya diferentes estilos de aprendizaje, que permita algún tipo de realimentación de parte del público, especialmente estamos hablando de un tour virtual, bueno, ¿verdad? Que tenga un diseño atractivo, profesional, volvamos otra vez al asunto de la estética. Si alguien entra a un sitio web o a un canal de YouTube o lo que sea y ve un diseño así medio, poco profesional, va a decir, ay no, olvídense, pues, entra por la vista. El diseño tiene que ser un diseño profesional, ¿verdad? Historias. La gente vive de historias. Todos los días contamos historias. Hasta en los sueños tenemos historias, ¿verdad? Es la forma que tenemos los humanos de explicar el mundo. Entonces, cuando nos levantamos, le contamos a nuestra familia, a nuestros amigos, mira, me soñé tal cosa, y empieza la historia. O si no, cuando llegan de la universidad a la casa, bueno, ¿qué hiciste hoy? O fíjate lo que me pasó. Siempre vivimos explicando nuestras vidas diarias y nuestras realidades alrededor de esto. Eso sí, todo con moderación, ¿verdad? Porque si en un sitio todo lo hacemos igual, ¿verdad? Entonces, apriete aquí y vaya allá, ve este video y haga este otro, y siempre es así, entonces al final cansa, ¿verdad? Ya se pierde la parte de atracción, pierde la parte entretenida. El uso de humor, el uso de analogías, todos estos aspectos ayudan a que la gente tenga más
conexión entienda mejor, ¿verdad? Que se haga más accesible para las personas. Y de nuevo, para eso tenemos que tener muy clara quién es nuestra audiencia. Un ejemplo, ¿qué tienen en común un indígena y un pirata? No vamos a leer respuestas ahorita, pero entonces eso puede ser una forma de llegarle a los niños de escuela para explicar una realidad que existió en esta zona de Orosi, en la que en efecto llegaban piratas y atacaban, bueno, tanto indígenas como colonizadores, ¿verdad? Pero ya ahí se puede enmarcar en una historia diferente para los chiquillos, que piensen en piratas, que piensen en luchas, que piensen en esta, aunque en la vida real no fue tan divertido, pero para los chicos una forma de aprenderlo y de que les sea más entretenido y más atractivo es hacer actividades de este tipo. Es un ejemplo. Y bien, hasta aquí y a muy grandes rasgos, y solo me he pasado como 5 minutos, hay algunas ideas de cómo podemos enmarcar el trabajo de interpretación de la Iglesia de Orosi. Entonces mi interés aquí es dejar claro que nadie puede ser un experto en todo, ¿verdad? Por eso el trabajo no puede limitarse a una o a pocas personas, ni a un solo momento. Es un trabajo constante, es un trabajo permanente. Los conquistadores y los indígenas, a pesar de las muchas diferencias que tenían algo en común, a pesar de sus diferentes visiones de mundo, y era esa visión de comunidad, ¿verdad? De trabajo conjunto. Entonces, claramente, en ese momento, su tribu o su comunidad era más, esa visión de tribu o comunidad era más reducida. Era en ese tiempo, y lamentablemente todavía en algunos casos es un nosotros contra ellos, ¿verdad? Eso lo vemos en las noticias todos los días. Sin embargo, ya a estas alturas de la vida, pues ya tenemos que empezar a aceptar una visión más amplia de una comunidad global, más diversa, pero al mismo tiempo más integrada, ¿verdad? Los estudiantes ahorita están de paso y aunque no se conviertan en expertos en la Iglesia de Orosi, estoy segura que tendrán algo que aportar desde su experiencia y van a dejar eso como de la discusión. Quería compartir un extracto de un escrito del doctor Ted Gable, que es mi tutor del doctorado en la Universidad Estatal de Kansas y un autor en el campo de la interpretación. Y él escribió lo siguiente respecto al trabajo del intérprete. A mí me gusta mucho y quería compartirlo con ustedes. Tenemos algo único, algo honesto, algo bello, algo profundo, algo esperanzador, algo inspirador, algo grande para compartir con otros. Este es el pacto del intérprete con su profesión. Compartir los regalos de la interpretación, lo que es en efecto un trabajo de amor. Creo con esto que podemos ya visualizar entonces nuevas historias, ¿verdad? Para la iglesia de Orosi, para la región de Orosi. Historias que van a motivar a las personas a conocer mejor el patrimonio, a quererlo más, a cuidarlo más, ¿verdad? Cuando queremos algo, no queremos que se dañe, que se maltrate, que se destruya. Y esta es la idea a la hora de generar nuevas formas de ver, nuevas historias para compartir. Entonces, espero que todo esto les haya sido de utilidad y bien, que podamos seguir trabajando.